tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta bendición, por este privilegio. Le pido que sea de gran inspiración, de gran motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la primera lección de este tercer trimestre del año 2025. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés es el título de la lección de esta semana, y hoy la sección de este día, un cambio de planes. Vayan conmigo, por favor, a continuar estudiando el capítulo número 2 del libro de Éxodo. ¿Cómo reaccionaría Moisés a lo que ahora era su nueva vida, a lo que ahora era la nueva experiencia? Estaba siendo preparado para ser nada más y nada menos que el nuevo faraón, el próximo faraón. Y los faraones eran conocidos, o se creían dioses. Así que se estaba preparando para ser un dios. Era el hijo de Rat, el Horus, hijo de Horus, y entonces era el Horus vivos en la tierra. El hijo de Osiris. El faraón llegaba a convertirse entonces en el dios más importante para el pueblo egipto. ¿Cómo reaccionaría Moisés? Nosotros vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 2, en el libro de Éxodo capítulo 2, una historia que cambia radicalmente los planes, diametralmente los planes, y en forma abrupta. Mira, dice que cuando Moisés tenía 40 años, es decir, habían pasado 28 años desde que fue quitado de al lado de su mamá Jocabet y llevado al palacio. Él salió para darle una vuelta a los esclavos y vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Él se aseguró de que no estuviera nadie cerca, de que nadie lo viera, y cuando estuvo seguro de que nadie lo estaba viendo, entonces él procedió a matar a aquel egipcio que estaba maltratando a su pueblo, o a uno de su pueblo. Y sabes, Moisés esperaba que el pueblo con esta reacción se diera cuenta que él era el libertador, iba a empezar la batalla, pero no era el plan de Dios que eso pasara así, no era el plan de Dios que eso ocurriera así. Así que al día siguiente, dice la palabra de Dios, volvió a salir Moisés a ver a sus hermanos, y ahora encontró que dos hebreos reñían entre sí, y él trató de separarlos. Y entonces el que llevaba la mejor parte, el que estaba ganando la pelea, le dice a Moisés: ¿qué quieres tú? ¿También me quieres matar como mataste al egipcio? ¿Te has convertido en nuestro rey? ¿A cuenta de qué? Y en ese momento Moisés entendió que todo el mundo sabía la noticia y que tristemente debía huir de Egipto para salvar su vida. La noticia llegó a oídos de Faraón, y como dice la misma lección, usando un texto de Elena de Guay en Patriarcas y Profetas, llegó exagerado. Moisés va a encabezar una rebelión, Moisés va a encabezar una revuelta entre los esclavos, y el Faraón ordena matarle. Moisés huye a Egipto. Allí huye de Egipto, llega a tierra de Madián, y entonces va a la casa del sumo sacerdote o del sacerdote de Dios en aquel lugar, y una de sus hijas llega a ser su esposa. Pero hay algo interesante en todo esto. Mira, nunca fue el plan de Dios que Moisés matara a un egipcio.
Si alguien piensa, no, Dios hizo eso para que... No. Simplemente que Dios siempre utiliza todo para el favor de sus planes. Aún nuestros errores, cuando los colocamos en sus manos y nos arrepentimos, Él los utiliza para el cumplimiento de sus planes. Y aquí estaba ahora Moisés, desligado por completo de la pompa del palacio, desligado por completo de su futuro aparente humano de ir como faraón. Ahora simplemente era un pastor de ovejas. Y durante este proceso, durante esta nueva etapa de su vida, iba a empezar la educación que lo haría apto para ser el libertador, que lo capacitaría para ser el instrumento de Dios para liberar y liderizar al pueblo del Señor. Durante esos 40 años allí en el desierto de Madián, aprendió lo que no aprendió en su casa ni en el palacio, mucho menos. Aprendió lo que significaba dependencia de Dios, dependencia del Salvador. Y Dios iba preparando a aquel hombre para que se convirtiera luego en su instrumento de libertad. La vida de Moisés fue de 120 años. Y cosa bonita, cosa interesante, se divide en 3 etapas de 40. 40 años entre su casa y el palacio, 40 años en el desierto y 40 años como el libertador del pueblo de Dios y el líder. Y es interesante porque es esta última etapa donde más tiempo se le va a dedicar. Mira que ya han pasado 80 años de la vida de Moisés en un solo capítulo. Pero te repito, Dios estaba trabajando, Dios estaba haciendo las cosas para el beneficio de sus hijos. Mi amigo querido, si en algún momento tienes que ir al desierto, créelo, Dios está trabajando allí preparándote para hacer de ti un instrumento útil en sus manos. Quizás no tengamos la trascendencia de Moisés, quizás no tengamos el trabajo de Moisés, pero donde Dios te coloque, habiendo sido instruido y preparado por Él y su Santo Espíritu, harás proezas, harás maravillas. Alabado sea el nombre de Dios. Dios cambió los planes humanos. Utilizó el desliz de Moisés para enrumbarle en el camino correcto. Cuando Dios cambia los planes, créelo, Dios siempre tendrá algo mejor. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias infinitas por esta bendición. Gracias por esta primera lección de este tercer trimestre del año 2025. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla y a creer siempre que estás al frente, al control, que cuando algo sucede fuera de lo que nosotros pensamos, tienes un plan. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos en la próxima lección. Dios mediante.